Muy buen día, mi nombre es Dalia Rizzo y en esta ocasión hablaremos acerca del virus de la hepatitis B. Bueno, este virus tiene una historia muy interesante. Ya desde hace muchísimos años, 400 años antes de Cristo, Hipócrates había descrito cuadros de ictericia y ya pensaban que a lo mejor tenía algún componente infeccioso. En 1885, Luhrmann describió cuadros de ictericia en trabajadoras que tenían el antecedente de que habían sido vacunados contra la viruela, y esta vacuna pues era sacada de suero de personas que tenían esta infección. Para 1940, McCallum empieza a reportar epidemias de hepatitis también con la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla, y empiezan a haber también asociación con pacientes con sífilis que reutilizaban las jeringas, con penicilina, diabéticos y demás. Es hasta 1960 que Baruch Blumberg, que con su gran afán de saber por qué unas personas se enfermaban más que otras, empezó a hacer la investigación de sangre, de bancos de sangre de todo el mundo, y él es el que identifica por primera vez lo que es el antígeno australiano, que lo identifica en un paciente hemofílico de Nueva York, y a partir de ahí pues empiezan todas las investigaciones, y este descubrimiento de hecho le valió el premio Nobel de Medicina en 1976. Para 1966 ya se había asociado el antígeno S, que era el antígeno australiano, a lo que es la hepatitis aguda. Para el 79 ya se logró la secuencia completa del ADN del virus. Para 1981 ya el Instituto Merck saca lo que es la vacuna contra la hepatitis B, que esta era derivada primero del suero. Y en 1986 ya finalmente fue autorizada la vacuna por la FDA, la recombinante, que es la que conocemos actualmente, y que pues en general es la primera vacuna contra el cáncer, ¿no? Por lo que previene pues en esta infección que posteriormente vamos a ver. Aún así, que hemos visto que hemos recorrido un gran camino en conocer este virus, aún sigue siendo un problema bastante importante a nivel mundial. Se sabe que actualmente existen 350 a 400 millones de pacientes con infección crónica por este virus, ocasiona aproximadamente 1 millón de muertes cada año, y pues es un factor muy importante para el desarrollo de cirrosis y carcinoma hepatocelular. En realidad es un virus que está distribuido de forma general en todo el mundo, y obviamente hay áreas con mayor endemicidad que otras, principalmente África y el Mediterráneo. Lo que es México se considera ahorita como una zona de baja endemicidad, con menos del 2%, pero es probable también un infradiagnóstico. Este virus pertenece a la familia Epandaviridae y es un virus hepatotropo. Se sabe que existe un receptor específico, pero aún no se ha identificado bien cuál es. Es un virus pequeño de 42 nanómetros que está compuesto por una envoltura lipoproteica que en su interior tiene una nucleocápside icosaédrica, que en su interior tiene el ADN parcialmente bicatenario y la polimerasa viral que va a permitir la transcripción del virus. La nucleocápside está constituida por lo que son estas proteínas, que vienen siendo lo que es el antígeno C o core, y aquí mismo también se produce lo que es el antígeno E, que sabemos que es un antígeno soluble, que se produce a partir del mismo marco de lectura abierto que el antígeno C, y nos traduce lo que es la replicación viral. Y esto está envuelto por la envoltura lipoproteica, que va a estar conformada por el antígeno S. Y este virus también tiene la particularidad de que, aparte de los virus completos, también producen estas partículas subvirales que no tienen ADN, que no son infecciosas, que están prácticamente conformadas solamente por lo que son los antígenos S, son altamente inmunogénicos y que si los purificamos se pueden utilizar como vacuna. Y actualmente se conocen 10 genotipos diferentes del virus de la hepatitis B de la A a la J, que tienen una diversidad genética del 8% aproximadamente de diferencia, y en México predomina lo que es el serotipo G y H. Se sabe que este virus realmente no tiene un efecto citopático directo. Todo el desastre que ocasiona en estos pacientes es secundario a la respuesta inmunitaria celular y humoral específica frente al virus. Afortunadamente, hasta un 95% de las personas que se infectan tienen la capacidad, y que son sanas pues obviamente, tienen la capacidad de responder con una respuesta inmunitaria intensa, policlonal, multiespecífica, y se va a presentar como una hepatitis aguda autolimitada. Va a dar lugar a la reducción de la carga viral y la aparición de una inmunidad a largo plazo. Pero en el 5% de los adultos, y vamos a ver que este porcentaje es mayor en niños, por ejemplo, la infección se puede volver persistente y se va a asociar a una actividad necroinflamatoria que culmina en cirrosis, y también eventualmente con la posibilidad de carcinoma hepatocelular. Entonces, este virus se va a transmitir por sangre y por otros fluidos corporales, tales como semen, secreciones cervicales, saliva incluso. Entonces, uno de los principales factores de riesgo pues es el contacto sexual sin protección con una persona que está infectada con hepatitis B. También el otro más importante es la inoculación parenteral, utilizando jeringas contaminadas, y lo que pasa es que este virus tiene la capacidad de resistir en las superficies ambientales por
por varios largo periodo de tiempo, e incluso con un pinchazo, por ejemplo, es mucho más factible que te infectes de virus de hepatitis B en comparación con VIH, hasta 100 veces más el riesgo de infectarte por hepatitis B. Y también el otro muy importante pues es la vía transplacentaria. Y entonces, una vez que tengo contacto con el virus, existen dos posibilidades. Una, que tenga una infección aguda, y otra, que tenga una infección crónica. Afortunadamente, como les comentaba, el 95% caen en este rubro, en la infección aguda. Tenemos una incubación de 1 a 4 meses tras el contacto con el virus, y esto es característico que existe una intensa replicación viral. Y la clínica pues es muy variable, en algunas ocasiones solamente es un cuadro pseudogripal, con algo de molestia en hipocondrio derecho. Y lo que es la ictericia y hepatomegalia dolorosa como una hepatitis como tal sintomática, depende de la edad, es mucho más frecuente en adultos, pero aún así puede ser solamente un 30%, 30-80%. En los niños es mucho más raro, menos de 5 años, 10% si acaso. Pues afortunadamente también los cuadros de hepatitis fulminantes son raras, solamente en 0.1 a 0.5% de los casos, y los síntomas van a desaparecer en 1 a 3 meses, generando inmunidad de por vida. Pero en algunos casos va a progresar a la cronicidad, hasta un 5% de los adultos, 10 a 25% de los niños y 80-90% de los lactantes que se infectan de forma transplacentaria. Y también el riesgo de que progresen a cronicidad está relacionado con coinfecciones, muy importante, con VIH, por ejemplo, pero también con virus de hepatitis C, pacientes oncológicos o con algún otro estado de inmunosupresión, o alcohólicos también. Y esto se va a manifestar porque el antígeno S va a ser persistentemente positivo por más de 6 meses. Si esto pasa, entonces va a aparecer lo que es la infección crónica. En general, casi siempre esta es asintomática, solamente de forma de casualidad se encuentra elevación de transaminasas, porque los síntomas son muy inespecíficos y tampoco van a correlacionar con la gravedad de la enfermedad. Y como les comentaba, la mayoría se detecta con elevación leve o moderada de las transaminasas y a partir de ahí se hace pues el abordaje de los antígenos. Y importante también recordar que existen manifestaciones extrahepáticas, estas secundarias a inmunocomplejos circulantes, por ejemplo la enfermedad del suero, vasculitis principalmente, panatritis nodosa, el síndrome de Jenoty-Crosty en los niños o una glomerulonefritis. Se conocen 3 fases dentro del curso clínico. Primero, la fase de tolerancia inmune, y esta se caracteriza porque existe una gran replicación viral. Encontramos cargas virales de la hepatitis B altísimos, pero no encontramos tanta inflamación y tanta alteración en las transaminasas. En la infección perinatal, esta fase puede durar muchos años, pero en los adultos casi siempre corresponde nada más al periodo de incubación y en general es corto. Después viene la fase inmunológicamente activa, que aquí es cuando ya mi sistema inmune se da cuenta de que tengo un problema y entonces ya empieza a haber niveles altos de transaminasas, las cargas virales de hepatitis B ya no son tan altas y empezamos a encontrar inflamación hepática con o sin fibrosis, y aquí es muy importante que vamos a encontrar el antígeno E positivo, o que me marca replicación viral, por supuesto, o negativo si es que yo ya produje mi anticuerpo anti-E. Si es que persiste mi antígeno E persistentemente positivo, tengo entonces riesgo alto de enfermedad hepática progresiva, de un 12 a 20% de enfermedad hepática severa y que va a conllevar a cirrosis con carcinoma hepatocelular. Y posteriormente viene la fase de portador inactivo. Generalmente esto ocurre después de la seroconversión y la mayoría entran en esta fase y permanecen así por muchos años. Aquí es característico que encontramos un antígeno E negativo, mi anticuerpo anti-E positivo, ya encuentro una normalización de mis transaminasas, mi carga viral va a ser persistentemente positiva, pero va a ser a cargas muy bajitas, menores de 2000 copias. Va a haber mejoría de la inflamación y fibrosis hepática. Sin embargo, a pesar de que entre en esta fase de portador inactivo, hasta un 10 a 20% pueden hacer seroreversión y otra vez positivizarse el antígeno E y pueden presentar episodios de hepatitis recurrentes de un 30%, a pesar de que se negativice el antígeno E, van a presentar una fase inmunoactiva, que esto es gracias a que existen mutantes preCOR con reactivaciones espontáneas y estos tienen mucho peor pronóstico, con desarrollo de cirrosis en 15 a 20% y carcinoma hepatocelular. Es por esto que todos los pacientes se tienen que mantener pues en vigilancia a muy largo plazo por este riesgo. Entonces el diagnóstico lo vamos a hacer demostrando la presencia del DNA del virus de la hepatitis B en sangre y también de acuerdo a cómo se estén comportando los antígenos y los anticuerpos que yo tenga en suero. Y entonces vemos que si ya encontrábamos el antígeno S persistentemente positivo junto con el antígeno E por más de 6 meses, entonces ya estoy hablando de una etapa crónica. Especial mención tienen nuestros pacientes con VIH. De hecho, ellos, pues porque se comparten vías de transmisión y de prácticas de riesgo, son más propensos a padecer una infección crónica por virus de hepatitis B. De todos los pacientes con infección por VIH, aproximadamente el 10% están coinfectados con virus de hepatitis B.
los cuales tienen una mayor replicación viral manifestada por una mayor carga de su ADN. Es más probable que sean persistentemente positivos para el antígeno E, tienen mayor riesgo de cirrosis, mayor mortalidad asociada al hígado, y la presencia del virus de hepatitis B también acelera la progresión clínica e inmunológica del VIH. Entonces, esta es una coinfección que siempre tenemos que buscar. Y es por estos mayores factores de riesgo de muerte y mortalidad en los pacientes infectados con VIH, virus de hepatitis B, que el tratamiento está indicado. La guía de SENSIDA nos dice que si tenemos una infección crónica por virus de hepatitis B, está indicado el tratamiento para hepatitis B, y también incluso considerarlo en el caso de una infección aguda. Y bueno, la finalidad del tratamiento pues es llevarnos a la cura, ¿no? Existe entonces cura virológica, que esto se va a definir por la supresión de la replicación del DNA del virus de la hepatitis B, y vamos a lograr la seroconversión del antígeno E, totalmente. Existe la cura funcional o inmunológica, que en este caso tengo mi seroconversión con el antígeno S al anti-S, o mi cura parcial, pues que después tengo mis recaídas. Sin embargo, pues bueno, se ha visto que actualmente el aclaramiento total del virus de la hepatitis B de un hígado infectado es imposible. ¿Por qué? Porque existen unos reservorios nucleares con un DNA circular covalentemente cerrado. Esta es una partecita del genoma del virus de hepatitis B y se va a meter en los núcleos de los hepatocitos infectados, y con los tratamientos actualmente disponibles no se puede erradicar. Aún así, los objetivos de mi tratamiento es suprimir la replicación del DNA de la hepatitis B, reducir la actividad necroinflamatoria y también prevenir la progresión a cirrosis y carcinoma hepatocelular. El tratamiento puede llegar a ser bastante complejo, sobre todo en el paciente coinfectado con VIH, pero tenemos dos opciones en general: el tratamiento antiviral y los agentes inmunomoduladores. Dentro de los antivirales tenemos que emplear una terapia antirretroviral en el marco de un paciente con VIH, por supuesto, que incluya tenofovir, entecavir, emtricitabina, lamivudina, defovir o telvibudina. La ventaja de esto es que, pues bueno, se logra reversión, pero existe riesgo de resistencia, por supuesto, y no incluso, o sea, tanto para hepatitis B como para VIH. En cuanto a los agentes inmunomoduladores, pues el interferón alfa se llegó a utilizar por mucho tiempo. Actualmente lo indicado es el pegilado, alfa pegilado, pero aún así, pues bueno, tenemos muchos efectos adversos también, y que en un paciente con cirrosis descompensada también esto nos limita un poquito el tratamiento. En esta tabla se ofrecen pues los tratamientos actualmente disponibles. El tratamiento con los antivirales pues realmente es un tratamiento a largo plazo, a veces indefinido, y la ventaja de los interferones pues es que tienen una terapia definida por cierto número de semanas, que pues varía actualmente, pero lo indicado en las guías son 48 semanas. Y pues bueno, actual también se están haciendo varios estudios para ver la efectividad del tratamiento combinado, o sea, el tratamiento antiviral junto con el interferón, y se ha visto en algunos que sí tienen diferencia significativa en cuanto a mejora de la seroreversión, pero también depende mucho del genotipo, del serotipo, perdón, y pues a veces sí puede llegar a ser un poco complejo, pero se encuentran en marcha varios estudios para esto. Y bueno, la guía de SENSIDA nos ofrece estas definiciones de la respuesta al tratamiento antiviral de la hepatitis B, y en eso nos podemos basar para saber cómo o cuánto tiempo vamos a dar el tratamiento. Pero en general, si yo logro mi seroconversión del antígeno E, puedo continuar el tratamiento de consolidación por 6 a 12 meses más a partir de la seroconversión, y si ya logro la pérdida del antígeno S o mi seroconversión, puedo suspender el tratamiento. Si no lo logro, entonces el tratamiento se va a largo plazo, y también, aunque tenga un antígeno E negativo pero no existe la seroconversión, no puedo suspender el tratamiento, pues va a persistir el riesgo de una reactivación. Y entonces, bueno, es muy importante, tanto en nuestros pacientes con infección por VIH como los que no la tienen, el reforzar las medidas de prevención, como evitando medidas o prácticas de riesgo, con educación a la población, una vacunación efectiva y asegurarnos que realmente tenemos un nivel de anticuerpos efectivos. Por supuesto, la detección oportuna en los pacientes que tienen prácticas de riesgo y en todos los pacientes con VIH, y pues iniciar un tratamiento individualizado, por supuesto, para lograr en lo mejor posible una cura, ya sea funcional o una cura completa. Pues bueno, esto sería todo por el momento. Muchísimas gracias.